Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y para las personas que nos ven también desde sus hogares. Le voy a pedir que abra su Biblia a la epístola de Pablo, 1 Corintios 15. Vamos a ver del 1 al 28. 1 Corintios 15, 1 al 28. Está un poquito largo este pasaje, pero vamos a verlo todo. Cuando lo encuentre se puede poner de pie y vamos a darle lectura. Y la palabra de Dios dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, quien nos instruya, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprenderla, Padre Celestial, que salgamos animados de aquí, Padre, sabiendo que estamos en el verdadero, en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Precioso pasaje, ¿verdad? El apóstol Pablo nos invita a sentarnos, a meditar en lo que hemos creído. Mire, el punto principal de toda predicación es la resurrección de Cristo. Porque si no es cierto que Cristo resucitó de los muertos, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí reunidos. Pablo quiere hacer pensar a las personas que ellos mismos analicen la enseñanza que hay en la Biblia y que las personas decidan por sí mismas si van a creer o no lo que la palabra de Dios dice. Dios no forza a nadie a creer. Dios le da al hombre la prueba de su existencia a través de la creación. Le da la luz de su palabra y la convicción del Espíritu Santo. Todo esto es suficiente para atraer al hombre hacia los pies de Cristo. Ya si el hombre no responde, es bajo su propia responsabilidad. Dios ya hizo todo para que nadie en este mundo se pierda.
Dios hizo todo lo posible, ya no puede hacer más. Si las personas se pierden, si las personas terminan en el infierno, es porque ellos decidieron ir ahí. A través de este pasaje, Pablo invita a las personas a razonar de una manera lógica. Primero da, del 1 al 11, da evidencias de la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito de Él en las Escrituras. Varias veces aquí dice, conforme a las Escrituras, ¿verdad? En el pasaje que leímos, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Todo esto estaba profetizado en la palabra de Dios. Esto es evidente al leer la Biblia. Aún Cristo mismo profetizó de su resurrección. Mateo 12, 39. Vaya conmigo a este pasaje de la Escritura. Mateo 12 y el versículo 39 al 40. Cuando las personas a su alrededor le pedían señales, dice el 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo dijo delante de muchas personas, y muchas de estas personas que estaban escuchando esto, cuando Cristo resucitó, no quisieron creer. Al contrario, le pagaron a los soldados diciéndoles, vayan y digan que sus discípulos robaron el cuerpo. Díganles que vinieron de noche mientras los guardias estaban dormidos y se llevaron el cuerpo. No es cierto que Cristo resucitó. Siendo que ellos mismos, muchos de ellos habían escuchado lo que el Señor Jesucristo les había dicho, profetizando de su resurrección. Cristo, después de haber resucitado, se apareció a muchas personas, algunas de las cuales, al tiempo que Pablo estaba escribiendo esta epístola, muchas de estas personas estaban vivos todavía. Si algunos de ellos leían esta carta que circulaba en ese entonces en las iglesias, podían decir, si no fuera cierto que Cristo resucitó, podrían haber dicho, eso no es cierto. ¿O no? Porque había personas vivas todavía de cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó. Ellos hubieran podido desmentir si es que los apóstoles estaban diciendo una mentira. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no podían, porque no tenían evidencias de que era mentira lo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no creemos en cuentos. Lo que creemos nosotros del Señor Jesucristo y todo lo que dice la palabra de Dios, hay evidencias para ello, para nuestra creencia. Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega, no, es una fe en los hechos, en las cosas que sucedieron. Nuestra fe, hermanos, no es como dicen algunos, un paso en la oscuridad y a ver quién te cacha por allá. No, nuestra fe está en Dios, en Jesucristo, que en realidad murió, sí murió, pero resucitó. La tumba no lo pudo detener. Él está vivo, hermanos, y se apareció a muchos de estos
Estas personas aún estaban vivos. Se apareció a Pedro, luego a los 12, a más de 500 hermanos, luego a Jacobo y a todos los apóstoles. Y miren, estas personas, los apóstoles y todos los seguidores del Señor Jesucristo en ese tiempo, eran personas como nosotros. Así como nosotros también, que a veces somos medio incrédulos y no queremos creer. Cuando a Tomás le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, ¿qué dijo Tomás? No. Si yo no lo veo con mis propios ojos, si yo no meto mi dedo en sus heridas, en su costado, lo siento mucho, pero no voy a creer. Pero Tomás, todos lo hemos visto. Están locos. Yo quiero verlo, si no, no creo. Y lo vio. Y el Señor Jesucristo lo reprendió. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, todo esto que sucedió, hermanos, el Señor Jesucristo sí en realidad resucitó, porque tenemos la prueba de la Escritura que profetizó desde el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar de los muertos. Tenemos la prueba también, no nada más la prueba de las Escrituras, sino la prueba de los testigos que lo vieron con sus propios ojos, lo vieron resucitado. Se le apareció, y algunos dicen, hay muchas teorías acerca de la resurrección del Señor Jesucristo que las personas incrédulas sacan para justificar que no se encontró su cuerpo. Unas de estas teorías es de que no, Cristo en realidad no estaba muerto. Cuando lo pusieron en la tumba, estaba desmayado, y cuando lo pusieron en la tumba, lo fresco de esa cueva, porque no era una tumba como las de ahorita, ¿verdad? Era una cueva, así enterraban los muertos. Cuando entró ahí, el frío lo hizo volver en sí, y ya de ahí salió y se presentó a sus discípulos. ¿Puede creer usted eso? Después de que lo hubieron azotado, le hicieron todo lo que le hicieron, y pasó toda la noche sin dormir, y ahí crucificado, colgado en esa cruz, ¿usted cree que iba a tener fuerzas para levantarse, mover la piedra y salir y presentar a sus discípulos? No. Entonces, esa es una de las teorías que ellos dicen. Otra, cuando dice, pues, porque dice la Escritura que se pareció a más de 500 hermanos, ¿verdad? Dice, no, es que tuvieron como una visión, como una alucinación, y vieron a Cristo. ¿Será posible que más de 500 tuvieron la misma visión, la misma? Es imposible. No pueden refutar, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se deje intimidar por las personas. Marcos 16, 14 al 15. Marcos 16, 14 al 15. Y vamos a ver. Lo que dice la palabra del Señor. Finalmente dice, apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y ¿qué les dijo? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vemos ahí, hermanos, al Señor Jesucristo, que resucitó en verdad y apareció a sus discípulos, y no nomás a ellos, sino a muchas más personas. Por último, Pablo asegura, como si no fuera suficiente el hecho de que su resurrección
estaba ya profetizada en la Escritura, como si no fuera suficiente de que Él se apareció a muchos de sus discípulos. Vemos también cómo, por último, Pablo asegura que Cristo mismo se le apareció a él que está escribiendo esta epístola de Primera de Corintios. Se le apareció a él. Esto es algo que se podía comprobar en su tiempo. La resurrección de Cristo no es un mito, hermanos, no es un cuento. Existe mucha evidencia de esto. La vida transformada de Pablo es una evidencia grande. ¿Por qué? Porque de perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido él, por anunciar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hay personas que pueden dar su vida por alguna causa, ¿verdad? Y sí lo ha habido a través de la historia y sigue habiendo. Que hay personas que creen algo y dan su vida por eso, los matan por eso. Pero dar su vida por una mentira, o sea que la persona sepa que es mentira lo que estoy diciendo, como Pablo, suponiendo, Pablo, que él supiera que es mentira lo que predicaba de la resurrección de Cristo, y aún así seguía padeciendo persecución. Lo apedrearon, lo dejaron como muerto, lo azotaban, lo perseguían por todos lados. ¿Por una mentira? No. Él sabía, porque sabía que Cristo había resucitado, que Cristo está vivo. Amén. O sea que tenemos evidencias, hermanos. En el capítulo 9 de Hechos vemos cómo el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Dice el versículo 1 al 9 de Hechos 9, dice: Saulo, este es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese cómo era Pablo, respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, creyentes en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, fíjese las palabras del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí fue la transformación de este hombre perseguidor de la iglesia de Cristo. De perseguidor pasó a perseguido. ¿Por qué? Porque, hermanos, él vio al Señor Jesucristo. Él escuchó la voz del Señor Jesucristo. Él creyó en el Señor Jesucristo, y de ahí en adelante fue un hombre completamente nuevo. ¿Qué no es lo que sucedió con nosotros también? Hubo un día cuando usted y yo vimos, resplandeció esa luz en nuestros corazones. Cuando alguien nos dio el Evangelio y nos dijo, no hay otro camino a la salvación sino Cristo Jesús. Arrepiéntete, cree en Él.
creímos, así como los niños creen, ¿verdad? Creímos y nuestras vidas cambiaron por completo. La mía cambió por completo, la suya también. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Creímos una mentira? No, hermanos, no. Es el poder de la transformación que hace el Espíritu Santo en el creyente. Esto no lo puede hacer nadie, ni los psicólogos, ni los estudiosos pueden hacer esto. Nadie puede cambiar el corazón por dentro, sino el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas personas están sumidas en las drogas, atadas a los vicios? Buscan ayuda por donde quiera, doctores y todo. No pueden, porque este es un asunto del corazón. Solamente Cristo puede hacer ese cambio. Solamente Cristo transforma al drogadicto, al alcohólico, al inmoral. Solamente Cristo puede hacer ese cambio. Y vemos aquí que ese cambio lo hizo en Pablo. Entonces, hay evidencias de la resurrección de Cristo. Mire aquí a su alrededor. Cada uno de ustedes es una evidencia de que Cristo resucitó. Pablo sigue invitándonos a razonar. En el versículo 12 al 19, básicamente dice: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Si no hay resurrección de muertos, como dicen algunos, Cristo no resucitó. Está claro. Así que ahora Pablo, después de presentar las evidencias de la resurrección de Cristo, nos invita a pensar de una manera lógica. Esto es algo que se está perdiendo, hermanos, ahorita en estos tiempos. Pensar de una manera lógica. ¿Por qué? Por causa de tantas cosas que hay, tantas perturbaciones, el TikTok, ¿verdad? Todo eso está ahí, y ¿sabe qué? Lo hacen con un propósito, ¿verdad? Estos videos cortitos de unos cuantos segundos. ¿Para qué? Para que su mente esté así, y las personas ya no se pueden concentrar en nada. Ya no es como antes, que las personas agarraban su libro y se pasaban horas leyendo. Ahorita ya no pueden concentrarse. La juventud necesita estar haciendo 4 cosas a la vez. No pueden pensar bien por todas estas perturbaciones que hay. Y Pablo nos invita a meditar, hermanos, a razonar de una manera lógica. Porque algunos en su tiempo, como en nuestros tiempos, decían que no hay resurrección de muertos. Ellos decían: cuando el hombre muere, ahí se acaba todo. No es cierto eso de que algún día los muertos van a resucitar. ¿Ha escuchado usted en nuestros días esto? Algunos que dicen: pero ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe que los muertos resucitan? ¿Que van a resucitar los muertos? Eso nadie sabe. Y luego le dicen: ¿quién ha venido de los muertos a decir que hay resurrección o que van a resucitar? No te creas de eso. ¿Conoces a alguien que murió y vino? Conocemos a Cristo, hermanos, a Cristo. No lo hemos visto con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos espirituales podemos ver al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, no se crea de personas que le quieren desanimar y le dicen: estás loco, tú ya te lavaron el cerebro. Estamos en el siglo, ¿qué? ¿21? Estamos en el siglo XXI, ya esas cosas ya pasaron, olvídate. No, hermanos, nunca se olvide. ¿Por qué? Porque creemos en que en realidad el Señor Jesucristo vive y que Él puede cambiar vidas, puede perdonar pecados y puede cambiar
vidas. No se desanime usted nunca. Usted siga orando, hermano, por sus papás que no conocen al Señor. Siga orando por sus hijos que no conocen al Señor, por sus hermanos en la carne que no conocen al Señor. Siga orando por ellos. Que el Señor Jesucristo los alcance. Que el Señor Jesucristo los traiga al redil de sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él vive y Él tiene poder. No se desanime, usted siga adelante pidiendo por ellos. Si el razonamiento de Pablo es así. Si es como algunos dicen que los muertos no resucitan, entonces también es mentira que Cristo resucitó. Entonces, ¿para qué seguir predicando que Cristo resucitó si es mentira? Pablo está invitándonos a pensar así, de esta manera. Porque si es así que Cristo en verdad no resucitó, nuestra fe en Cristo, hermanos, no sirve de nada. Si es mentira que Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve de nada. Y los que predicamos que Cristo resucitó somos mentirosos, si es que Cristo no resucitó. Si es que Él en realidad nunca se levantó de los muertos, estamos predicando una mentira. Y ustedes han creído una mentira, si es que Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios, porque Cristo sí resucitó, hermanos. Si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no es cierto que Él perdonó todos nuestros pecados. Aún estamos en ellos. Y todos los creyentes en Cristo que han muerto perecieron. Nunca van a volver a vivir si Cristo no resucitó. Nosotros, los creyentes, somos los más dignos de lástima de todos los hombres porque hemos creído una mentira, si es que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Vayámonos a la playa, vayámonos a divertirnos. Nada de que el domingo es el día del Señor, si es que Cristo no resucitó. Pero de nuevo, gloria a Dios, Cristo resucitó, Cristo vive. Pablo pasa luego a afirmar la certeza de la resurrección de Cristo, versículo 20 al 22 de Corintios 15. Dice, vamos a leer este pasaje, está cortito, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo nos habla de la certeza de la resurrección, después de haber razonado acerca de lo que estas personas decían, que no es cierto que Cristo resucitó, los muertos no resucitan. Ahora Pablo viene a dar su punto de vista. Pero esperen, esto no termina aquí, porque Pablo sigue razonando y asegura que Cristo resucitó de los muertos. ¿Quién más que Pablo podía asegurar esto? Recuerde, Pablo fue un incrédulo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Sin embargo, él pudo ver la fe de los discípulos de Cristo. Él pudo escudriñar las Escrituras. Y lo que más lo convenció fue la misma aparición de Cristo a él en el camino de Damasco. Con razón, Pablo en realidad creyó que Cristo resucitó, porque él pudo ver
la fe de sus discípulos. Recuérdese que Él estuvo presente cuando estaban apedreando al primer mártir de la fe, a Esteban. Pusieron sus ropas a los pies de Pablo y él consentía con la muerte, consentía con todos los que estaban apedreando a Esteban. Y él se dio cuenta, ¿cómo es posible que este hombre esté muriendo por una mentira? ¿Cómo es posible que no se echa para atrás y dice, no, eso no es cierto, Cristo no resucitó? Él pudo ver la fe de Esteban y eso quedó en su corazón. Él después pudo escudriñar las Escrituras y pudo darse cuenta que en ellas se profetizaba de la resurrección de Cristo. Aparte, él pudo ver al Señor Jesucristo resucitado. Evidencias suficientes para creer en Dios. Entonces vemos aquí como Pablo nos recuerda de la primera pareja, Adán y Eva, y nos dice que la muerte entró a este mundo por causa de la desobediencia de esta primera pareja. Al pecar Adán y Eva contra Dios, ellos murieron espiritualmente. No murieron en ese instante físicamente. Vivieron muchos años más, pero murieron espiritualmente. Recuérdese, en la Biblia la palabra muerte significa ¿qué? Separación. No significa aniquilación, significa separación. Y cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados espiritualmente de Dios, porque en el jardín del Edén ellos tenían esa comunión con Dios, ¿verdad? Dios les hablaba a ellos, ellos platicaban con Él. Después de pecar, Dios los echó fuera, muertos espiritualmente. Entonces Pablo nos recuerda de esto, pero también nos dice que ellos tuvieron esa separación entre ellos y Dios, y después obviamente murieron físicamente. Pero después de 930 años, creo que dice la Escritura que vivió Adán. 930 años, imagínense. ¿Quién quiere vivir aquí? ¿No? ¿930 años? Ok, bueno. Nadie quiere vivir esa edad. Sería bonito, pero a una edad de 25 años, ¿verdad? Que no pasara de ahí. Ok, entonces, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está separado de Dios por causa de su pecado, pero así como la descendencia de Adán está muerta, todos los que creen en Cristo serán vivificados o tendrán vida eterna. Cristo vino a restablecer esa comunión con Dios que el hombre había perdido. El hombre está separado de Dios y necesita restablecer esa comunión con Dios, y eso solamente a través del Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, ¿y yo qué culpa tengo que Adán pecó? ¿Yo qué culpa tengo que ellos pecaron? ¿Por qué yo voy a ser condenado por el pecado de ellos? Sí, es cierto, la gente no tiene culpa de eso, pero Dios proveyó el camino para que nadie sea condenado, ¿verdad? Solo tienen que creer en Cristo, confiar en Él como su Salvador. Y es ahí cuando se restaura esa comunión con Dios. Romanos 3:23, para ver esto de la separación que hay entre el hombre y Dios, el hombre natural. Romanos 3:23, y vamos a tomar hasta el 26.
Por cuanto todos, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí es donde entra el Señor Jesucristo, para que todo aquel, como dice Juan 3:16, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Último punto, para terminar, ahora Pablo nos explica el orden de la resurrección. Ya vimos que aquí en el tercer punto, Pablo nos habla de la certeza de la resurrección de Cristo. Ahora nos va a decir el orden de la resurrección, versículo 23 al 28, y lo puede encontrar usted. Después de refutar la creencia errónea de algunos que decían que no existe la resurrección de los muertos, y de darnos las evidencias de que en realidad Cristo vive, Pablo pasa a describirnos el orden de la resurrección, el orden en la cual se va a llevar a cabo la resurrección. En la venida de Cristo por los suyos, o sea, esta no es la segunda venida, es el rapto que habla aquí. En la venida de Cristo por los suyos, o sea, el rapto, los que ya han muerto como creyentes en Cristo van a ser resucitados. Si Cristo viene hoy, todos los que allá murieron, pero murieron en Cristo, fueron creyentes, van a resucitar primero. Virgilio, el hermano Soto, Antonio Soto, los hermanos que hemos conocido, la hermana Raquel que hemos conocido, si el Señor viniera hoy, ellos resucitan primero. Ellos resucitan primero. Y los creyentes que se encuentren vivos, suponiendo nosotros. ¿Qué va a pasar? Los creyentes que se encuentren vivos cuando esto suceda, seremos arrebatados con Él. Ahí ellos o nosotros no experimentarán la muerte física. Sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados para encontrarse con su Señor. Esto es el rapto de la iglesia. El próximo evento en el calendario de Dios. Versículo 23 dice: pero cada uno en su debido tiempo, en orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, y cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego dice, luego el fin. Ok, antes de eso vamos a leer 1 Tesalonicenses 4 para explicarles de lo que está hablando aquí Pablo. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que creyeron, a los que murieron creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo, luego al fin. Se refiere, puede regresar a 1 Corintios 15. Se refiere a ese día cuando llegue el final de la historia, cuando toda rodilla va a tener que doblarse ante Cristo, cuando por fin Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al infierno, cuando ya no habrá más muerte, cuando Cristo reine para siempre con todos los redimidos, y todos estaremos juntos alabando a Dios por su amor y bondad por toda la eternidad. Dice la palabra del Señor. Y si Cristo, versículo 14 de 1 Corintios 15, que vamos a estar, vamos a ver, déjame ver dónde, 24 y 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo reine. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus... y el primer enemigo, el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? 26. La muerte, ¿verdad? La muerte. Vayamos a Apocalipsis 20, 7 al 10 y ya vamos a terminar ya casi. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, aquí ya está hablando del milenio, el milenio, cuando pase estos 1000 años, dice, Satanás será suelto de su prisión. O sea, durante los 1000 años Satanás va a ser atado. Y cuando se cumplan los 1000 años, va a ser suelto, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién? La bestia y el falso profeta. Esta es la falsa Trinidad. Recuerden, el enemigo siempre es imitador, ¿verdad? Nosotros tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo tiene su falsa Trinidad. La bestia, el Satanás, la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino que le espera a Satanás. Versículo 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. También la muerte y el Hades dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos, tenemos pruebas suficientes para creer en Dios. No se deje intimidar por los incrédulos que le quieren hacer dudar. Siga adelante, estamos en el verdadero, estamos en el camino que es Jesucristo. Siga adelante, predique de la resurrección, predique el precioso evangelio de salvación que cambia vidas. Vamos a terminar aquí y voy a hacer una invitación. Si usted nos está viendo y nunca ha entregado su corazón a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios le está llamando. No es una coincidencia que usted esté escuchando este mensaje. Dígale al Señor ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús,
Yo reconozco que he pecado contra ti, reconozco que esos pecados tienen que ser perdonados por ti. Perdónalos, Señor. Salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted hizo esa oración de una manera sincera, el Señor Jesucristo le perdonó todos sus pecados. Y usted va a empezar a vivir una vida nueva. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, reúnase ahí, cómprese una Biblia y estúdiela. Que Dios le bendiga.